Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En esta sexta lección aprenderás la gestión de riesgo. Primero te enseñaré a gestionar el riesgo en el diseño del plan operativo. Seguidamente aprenderás a gestionar el riesgo en la administración del dinero. Seguidamente te enseñaré la técnica de PNL de las visualizaciones mediante un ejercicio práctico. Y finalmente te hablaré del secreto. Cuando piensas en gestionar el riesgo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Para muchos, la respuesta es simplemente poner un stop loss. Pues no, gestionar el riesgo no es únicamente poner un stop loss para cada operación. Cuando hablamos de inversión y trading, la gestión del riesgo es una suma de cosas y cada una de ellas es importante. Hoy propongo analizar la gestión del riesgo desde dos perspectivas. Por un lado, desde el diseño del plan operativo y por otro, desde la administración de trading. Primero, te enseño a gestionar el riesgo en el diseño del plan operativo. Al desarrollar una estrategia de trading, tomamos muchas decisiones que condicionan el nivel de riesgo que vamos a asumir. Lo primero que tenemos que hacer es decidir qué activos vamos a operar. La liquidez del activo financiero es un importante factor a tener en cuenta. Tienes que tener especial atención si operas con acciones. Los gaps en esos casos pueden darte más de una sorpresa. En el caso que operes divisas, los gaps de los fines de semana también los tienes que tener en cuenta. Lo segundo es definir en qué time frame quieres trabajar. Lo tercero es saber cuánto tiempo mantendremos las operaciones abiertas como máximo. Existe un límite de tiempo para darle a una orden pendiente para que entre. Después también existe un límite de tiempo para que la operación acabe en break-even y finalmente un límite de tiempo para que una orden llegue a TP. Lo cuarto a tener en cuenta es cómo saber las entradas y salidas del mercado. Seguidamente pasamos a explicar cómo gestionar el riesgo en la administración del dinero. Existen dos puntos importantes a tener en cuenta. Uno es el porcentaje de la cuenta por operación, que nunca puede superar el 2%, y el segundo punto es el número máximo de operaciones con riesgo abiertas simultáneamente. Lógicamente, si alguna operación está en break-even, ya no importa. Esto ya te expliqué que se decide y define con el backtest, ya que esos valores los sacas dependiendo del beneficio anual que buscas y del drawdown máximo. Un trader también tiene que decidir si opera con interés compuesto o con interés simple. El interés compuesto consiste en reinvertir los beneficios y el simple solamente invierte el capital inicial. Te pongo un ejemplo de interés compuesto. Si operamos con un 1% por operación y empezamos con 10.000 euros, arriesgaremos 100 euros en la primera operación. Si esta operación la perdemos,
entonces la cuenta pasará a tener 9.900 euros. Y por tanto, en la siguiente operación arriesgaremos otra vez el 1%, pero ahora el 1% de 9.900 euros serán 99 euros. Por tanto, arriesgaremos 1 euro menos que en la primera operación. Si la segunda operación es ganadora y vamos, por ejemplo, a un 5,5R, ganaremos 544,5 euros, que sumados a los 9.900 euros hará que la cuenta pase a tener 10.444,50 euros. Y en la siguiente operación, el 1% de 10.444,5 supondrá 104,45 euros. Por tanto, arriesgaremos 5,45 euros más que en la anterior operación. Nuestra naturaleza humana no nos permite cuantificar cuánto puede cambiar el porcentaje final de nuestra cartera si reinvertimos los beneficios. Como nos cuesta imaginar, vamos a hacer unos cuantos números. Supongamos que tenemos un sistema de inversión que de media nos da un 2,5% mensual. Decidimos poner la mitad de nuestro capital a interés simple y la otra mitad con interés compuesto. En esta tabla vemos el tipo de interés mensual, anual y a 5 años en las columnas, y en las filas vemos si el interés es simple o compuesto. Podemos ver que a interés simple, con un beneficio medio de 2,5% mensual, anualmente se gana un 30% y a 5 años un 150%. Ahora vamos a ver qué pasa en el caso del interés compuesto. Lo que pasa es que mensualmente seguimos ganando un 2,5% de media, pero el resultado anual ahora es del 34,49%. Por tanto, se gana un 4,49% más que con el interés simple. Esto anualmente no es muy grande, pero si lo vemos más a largo plazo, como en la columna de a 5 años, vemos que el interés simple supone un 150% y el interés compuesto supone un 339,98%. Por tanto, el porcentaje en este caso es mucho mayor utilizando el interés compuesto. Tal como se puede observar, el interés compuesto a largo plazo tiene más sentido que a corto plazo, ya que los pequeños cambios de hoy nos reportan más en los ingresos futuros. El interés compuesto crece de forma exponencial, se acelera y decrece de forma logarítmica, frenando progresivamente. Para obtener grandes rentabilidades es más fácil con interés compuesto que con interés simple, reinvirtiendo los beneficios, generalmente una parte de ellos. Ahora paso a explicarte qué son las visualizaciones. Lo vamos a hacer mediante un ejercicio práctico. El ejercicio de visualizaciones que haremos es el siguiente. Tienes que hacer una visualización de una experiencia positiva de tu pasado. Esto te ayudará a recuperar sensaciones positivas. Tienes que cerrar los ojos, pensar en esa experiencia positiva y en 3 cosas. La primera,
la sensación visual, que ves dónde estás, qué estás haciendo, qué llevas vestido, qué hay a tu alrededor, etc. La segunda son las sensaciones auditivas que te reporta, qué estás oyendo, qué sonidos, qué palabras, las voces, si hay silencio, etc. Y finalmente, la tercera cosa importante es lo que estás sintiendo. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Y dónde notas dichas sensaciones? Ahora te pido que hagas el mismo ejercicio, pero en este caso visualiza una experiencia positiva de tu futuro. Esto te ayudará a crear nuevas realidades. Puedes imaginarte como un trader profesional, trabajando en la casa de tus sueños, con el coche que siempre has soñado y todo lo que te gustaría tener en esta futura vida. Ten mucho cuidado porque las visualizaciones son muy poderosas, así que vigila con lo que imaginas. Las visualizaciones de la PNL y la ley de la atracción, a la que se habla en el famoso libro del secreto, son prácticamente lo mismo. El gran secreto de la vida es la ley de la atracción. Esta ley postula que las cosas similares se atraen. Por lo tanto, cuando tú tienes un pensamiento, este atrae a ti pensamientos similares. Por tanto, se puede decir que los pensamientos son magnéticos y tienen una cierta frecuencia. Cuando tienes un pensamiento, este es enviado hacia el universo y magnéticamente atrae aquellas cosas que están en la misma frecuencia. En consecuencia, si quieres cambiar algo en tu vida, cambia la frecuencia de tus pensamientos. Tus pensamientos actuales están creando tu vida futura. Aquello en lo que piensas más a menudo es aquello en lo que más te enfocas y acabará apareciendo en tu vida. Al final, los pensamientos se acaban materializando en cosas. Las personas exitosas, las que han atraído la abundancia en su vida, han usado las visualizaciones para hacerlo en forma consciente e inconsciente. Ellos solo tienen pensamientos de riqueza y abundancia y no se permiten tener ideas contradictorias y negativas en sus mentes. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.